Buenas noches. Hoy un programa especial. Es el último antes del parón veraniego. Volveremos en septiembre, ya se verá. Nuestro protagonista, sin que yo vaya en demérito de los ilustres invitados, mujeres todas, menos un varón, que me acompañan, va a ser hoy ese cajón. Doy por hecho que ya saben ustedes que su función es la de convertirse en receptáculo y vehículo de los libros que no merecen tener lectores, a juicio de cualquier tribuno de las letras presente en el estudio, y son por ello enviados a una isla desierta sin perjuicio de que por ella pueda pasar un barco cuya tripulación se encargue de rescatarlos y devolverlos a los lectores. La verdad es que hemos utilizado ese cajón en muy pocas ocasiones a lo largo de las 7 temporadas en las que Las Noches Blancas ha estado en antena. Hoy, como si fuésemos ángeles exterminadores, vamos a emplear todos los minutos del programa, menos su parte inicial, en tirar libros a él. Libros de autores vivos o muertos, españoles o extranjeros. Libros que, por una u otra razón, no sean del agrado de cualquiera de nosotros. Y nosotros somos yo, el borriquito delante, Silvia Grijalva, que acaba de ganar el premio Fernando Lara con esta novela Contigo aprendí, publicada por Planeta, Elena Cosano, que publica esta novela con sello de Algaida de expresivo título, Cándida Diplomática, y Juana Vázquez Marín, que nos da El Madrid cotidiano del siglo XVIII con sello de Endimión, en el cual reconstruye lo que era la vida cotidiana de esta ciudad en aquel siglo. Nos acompaña también Pepa Roma, que ha ganado recientemente con su última novela Indian Express el premio Azorín, también publicado por Planeta. Carmen Velasco, musicóloga, traductora, intérprete y sobre todo, porque esa es la razón de su presencia aquí, lectora empedernida y empedernida seguidora, ella sabrá por qué, de Las Noches Blancas. Y único varón, decía, entre mis invitados de hoy, Juan Soto Ibars, escritor. Con eso basta. Buenas noches a todos, y antes de dar inicio a la degollina literaria, por elemental cortesía, unas cuantas preguntas cortas, breves, a las 3 invitadas que nos traen libro nuevo, salido de su pluma, se sobreentiende. Silvia Grijalva, Contigo aprendí, crónica familiar, ¿verdad? Sí, está inspirada en la vida de mi abuela. Yo creo que todos los escritores dicen que tienen una historia familiar maravillosa que contar. Tú la tenías, bueno, tú la has escrito. Pero es curioso porque yo gané ese mismo premio que tú has ganado, ya, el premio Fernando Lara, con una crónica familiar como la tuya, ¿no? Sí. Sincronicidades. Sí, cuando lo gané me acordé. Pero en el caso de mi abuela era verdad, mi abuela tuvo una vida increíble, estuvo viviendo en Cuba, en Estados Unidos, conocí a Cole Porter, a Fred Astaire, a Dorothy Parker, y siempre quise escribir este libro. Y ya me sentía 11 años. Lo has gestado durante 11 años, sí, porque empecé a escribir novela hace 11 años y la novela que yo quería escribir era esta, pero hasta ahora no me he sentido lo suficientemente madura como para ¿Y tú de hacerlo. niña te metías en la cama de tu abuela para que te contara las historias de Cuba y de Nueva York? Claro, a mí me encantaba, o sea, yo en esa época, pues si me hablaba de Cole Porter yo no sabía quién era porque yo tenía 8 años, pero después, de todas formas, las historias de mi abuela eran una especie de cosa mítica en mi familia, todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Era una mujer guapísima, impresionante, que aparte de eso era muy inteligente, yo creo que incluso la belleza le vino mal para determinadas cosas. Pero sí, está inspirada en mi abuela, pero después la realidad muchas veces no es verosímil y quería que fuera una novela verosímil y he tenido que inventarme un montón de personajes y de historias y la verdad es que he disfrutado mucho haciéndola. ¿Tú has estado en Cuba? ¿Conoces Cuba? Sí, claro. Y además Cuba es donde ella se transforma. ¿Para escribir la novela o ya antes? Yo había estado antes, pero entendí, y eso lo reflejé en la novela porque tampoco me lo había contado ella, pero entendí que su paso, o sea, ella venía de España, son los años 30, y su paso por Cuba le hizo cambiar totalmente la forma de pensar, la sensualidad, el hedonismo, esa manera de vivir de los cubanos, le hizo tomar una serie de decisiones que después tomó en Nueva York, que si no hubiera pasado por Cuba probablemente no hubiera tomado nunca. Pero para que esta novela llegara a puerto, Silvia, tuvieron que pasar, además de esos 11 años de gestación a los que hemos hecho referencia, tuvo que haber 2 muertes. Sí, la de tu padre la de mi padre y la de mi abuela, ¿no? Sí, yo no me sentía, yo sabía que iba a tener que hacer una novela, que no era una biografía, y
por parte de mi padre no iba a haber ningún problema porque él me entendía perfectamente y sabía que no iba a hacer nada ofensivo. Pero sí que me sentía más libre, yo me imaginaba que los personajes me iban a llevar por determinados territorios, que eso nos pasa a todos, que de pronto tú crees que va a ir por un lado pero te lleva por otro, y si ellos hubieran estado vivos probablemente yo no lo hubiera hecho así. Pero tú en la nota aclaratoria que colocas al final de la novela dices que hay dos voces en esta novela. Una, por supuesto, es la de la abuela, la otra es la de tu padre. Sí, hay un personaje que es José, que es el indiano que fue a buscar a la más guapa de la comarca para casarse con ella, y mi abuela se casó con él por despecho porque su amor de toda la vida se había casado con otra. Y José en principio iba a ser un secundario, y de pronto me di cuenta, de pronto empecé a escribir la novela y me di cuenta de que esa persona se había sacrificado, había sido abandonado por la mujer que más quería, había sido muy generoso y muy leal, y de pronto me di cuenta de que tenía que ser un héroe. Entonces he hecho una especie de Casanova y Don Juan. El Casanova, el que ama a las mujeres realmente, el que se porta bien, sería José y sería el héroe. Y después el villano, entre comillas, el que es un seductor pero realmente odia a las mujeres, sería el Don Juan, ¿no? Hay esos dos contrastes, esos dos hombres. Hay un trío con dos tipos de hombre. Arantxa, que ha leído la novela, dice que la abuela, la protagonista, en ella hay algo de Escarlata O'Hara, por la relación, Sí. bueno, con Clark Gable en el caso de Lo que el viento se llevó, o la relación de ese hombre al que te acabas de referir, que era un seductor y que sin embargo no termina de cuajar entre ellos el amor, ¿no? Sí, porque yo creo que tanto Escarlata O'Hara como mi abuela pues eran mujeres muy inteligentes que se dejaban llevar por la pasión, que hicieron una serie de cosas por pasión, pero después se dieron cuenta de que no era así. Yo la novela he intentado que sea una novela clásica, de canon, tipo las novelas de de las hermanas Bronte o de Jane Austen. Y he cambiado el registro que tenía hasta ahora para hacer eso. La historia me requería que fuera una novela clásica, que fuera una mujer fuerte, una mujer apasionada y que rompiera con todas las reglas sociales de aquella época. Y en la nota aclaratoria aludes a secretos familiares. ¿Se han ido desvelando a lo largo de la redacción de la novela? Sí, pero de una manera esotérica. He hecho casi una constelación familiar con esta novela. Había secretos familiares que nadie me podía desvelar porque no quedaba nadie vivo en la familia. Entonces, de pronto, los 2 últimos meses que fueron como de obsesión y de estar encerrada, y así me he quedado de delgada, y ahora con el premio me imagino que engordaré. Pero estaba obsesionada y estaba todo el día escribiendo, no me acordaba de comer, casi no dormía, también había tenido una serie de problemas personales que después te das cuenta que siendo escritor es estupendo porque lo solucionas con la escritura. Y sí, de pronto era como una voz de mi abuela diciendo: a ver, a José nunca se habló de él en la familia, hay que hablar de él en la familia y hay que hacer justicia. Bueno, novela jodorowskiana de árbol genealógico, donde mejor canta un pájaro, dice Jodorowsky, pero también novela fetichista. Llevas el perfume de tu abuela, te has puesto sus abrigos de pieles y has utilizado sus bolsos de piel de cocodrilo. Sí, eso fue casual. Eso, de pronto estaba en una perfumería y vi un bote de Eau de Rochas, que era lo que ella utilizaba, que no es la colonia que yo usaba nunca, y entonces me la probé. Y dije, bueno, los olores son muy evocadores, entonces me vino todos los recuerdos de mi abuela. Y yo de mi abuela, los vestidos de Balenciaga y de Schiaparelli que ella usaba, que cuento en el libro, porque ella era una especie de revolucionaria glamurosa, pues eso no los conservo, pero sí los abrigos de pieles y los bolsos de cocodrilo. O sea, yo me sentía demasiado joven como para usarlas. ¿Ahora pero llevas ya tengo una edad. Eau de Rochas? Ahora mismo no, porque llevo desde las 7 de la mañana de arriba para abajo y creo que ya no me queda nada de Rochas. Pero ya tenía edad para usar pieles. En el libro hay muchos personajes reales con nombres propios, personajes conocidos, sobre todo de la vida de Nueva York y no solo de Nueva York, y también personajes reales de la vida española cuyos nombres ocultas. Sí, y que no voy a desvelar nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. No, porque además ahí sí que he sido... Post-mortem, deja un codicilo, un legajo. Dejaré un legajo y lo mandaré a Marte. Pero que... No, pero sí que es verdad porque... Pero tú dices aquí que son familias muy conocidas de la sociedad española y que no quieres levantar viejas ampollas. Sí, sobre todo porque la persona más conocida es el personaje de Fernando. Y yo no cuento en la historia, o sea, ese triángulo amoroso, donde hay más ficciones en el triángulo amoroso. Y yo a Fernando lo dejo como un cobarde y como alguien que se portó muy mal, y en la vida real no fue así. Entonces no me parecía justo
hablar de una persona que no hizo realmente eso, pero a mí para la novela me pareció imprescindible hablar así de... Últimas de líneas Fernando. de la nota aclaratoria y última pregunta. Silvia, debo reconocer que esta novela me ha salvado de alguna forma y me ha hecho entender mucho en ese proceso de cambio doloroso. Pues sí, ha sido así, sí. Hay otro personaje que, bueno, que también me ha ayudado. La vida real me ha hecho que transforme parte de los personajes y yo creo que el sufrimiento a veces, bueno, a veces no siempre, pues te ayuda a crecer y tiene cosas muy buenas. Elena Cosano, Cándida diplomática, con mayúsculas. El título dice mucho ya sobre la novela. Es una feminización del personaje de Voltaire. Así es, eso es lo que quería hacer. En realidad el primer título era Cándida a secas, sin diplomática, para que fuera realmente una versión moderna del Voltaire, del Candide de Voltaire. Pero tú eres diplomática. Yo soy diplomática. ¿Cándida eres tú? Tengo rasgos de ella, tengo su optimismo, creo, y no sé si su candor. ¿Cómo han reaccionado en el Ministerio de Asuntos Exteriores ante este libro? Yo creo que se han reído mucho. Lo están comprando todos y lo ven como una crítica constructiva, porque tiene partes realmente bastante críticas con el mundo de la diplomacia, pero siempre en un tono de humor y yo creo que visto desde dentro de forma constructiva. Bueno, es una novela satírica, ¿no? Es satírica, tiene el tono volteriano. El Cándido de Voltaire, después de recorrer el mundo aplicando la filosofía panglosiana de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, se va dando cuenta de que no es así y termina cultivando su huerto. ¿Cómo termina Cándida? Pues es un final abierto, precisamente. No se sabe muy bien cómo termina Cándida. Está la versión de que continúa siendo diplomática para siempre y hay otras versiones que no os voy a desvelar. Elena, las mujeres son mejores diplomáticas, son más diplomáticas que los varones. Te lo pregunto porque yo os he invitado hoy, aparte del caso de Juan, como quería un programa valiente, un programa destroyer, he invitado a mujeres porque las mujeres me parecen en general más valientes que los hombres. Entonces, si son más valientes, son peores diplomáticas, ¿o no? Somos más pérfidas, más retorcidas, más malvadas. No sé, pueden ser buenas diplomáticas. Pero ser diplomático consiste en no decir la verdad, en definitiva. Bueno, las mujeres tradicionalmente en la historia era la que te envenenaba, la que te echaba, tenía la sortija grande y te iba a poner veneno en la bebida. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mujer es la que da la puñalada trapera, la que es tal vez mejor diplomática. Eso son virtudes diplomáticas, envenenar. Es una forma de diplomacia por otros medios, no está solamente en la negociación. Bueno, el primer párrafo de tu libro, Elena, dice: érase una vez, hace mucho tiempo, en la época en que había un país euroasiático llamado España, entonces unido a un efímero animal político al que en ese preciso momento histórico habían bautizado Unión Europea. Bueno, te lo pregunto prácticamente en el mismo día en que la Unión Europea se está viniendo abajo, lo cual convierte en profética esta novela tuya, ¿no? Pues es curioso, lo escribí como hace, en realidad, como 4 años, pero yo creo que se ha visto siempre venir. Yo también lo creo. El libro transcurre en un país inventado que se llama Japutistán. ¿Por qué Japutistán? Es un nombre con muchas evocaciones fonéticas y semánticas. Sí, todas ellas son correctas. En realidad quería que fuera el ambiente un poco de los tanes, entonces tiene bastante de la estepa siberiana, de lo que son los países de la antigua Unión Soviética, o sea, todos los tanes. Tiene cosas de Afganistán, por ejemplo, el islamismo. Tiene las tribus animistas de Kazajstán. Tiene bastante de Kirguistán, las mafias, etc. Entonces, al final era una síntesis de varios países. Y yo quería que fuera un país imaginario precisamente para tener pues, una licencia poética, más libertad. Elena, en la época de la Ilustración que precede a la Revolución Francesa surgen dos grandes corrientes filosóficas de interpretación de la condición humana. Una es la de Voltaire, que en definitiva piensa que el ser humano es una alimaña depredadora, y otra es la del psicópata Rousseau, que el mito del buen salvaje, todos somos buenísimos, y que nos conduce precisamente a la situación en la que en estos momentos nos encontramos. Yo supongo que tú eres más volteriana que rousseauiana. A mí Rousseau me enternece. Me parece muy bonito imaginar que el hombre es bueno naturalmente, que realmente la sociedad le corrompe. Pero creo que es una ilusión. Yo no creo que seamos buenos por naturaleza. ¿Enternece un hombre que abandonó a 5 hijos? Pues él se creía muy bondadoso porque como pensaba que iba a ser mal padre, mejor abandonarlos para que les fuera mejor, si era realmente para ayudarlos. Pero yo realmente sí creo que soy más bien volteriana, creo que el hombre es muy peligroso. Bueno, volteriana eres, y termino también con eso, al final del libro, que sigue siendo profética, dices: los siglos pasaron, desapareció ese frágil estado denominado España, desmembrado y englobado por el efímero animal político que en tiempos de la joven Cándida se llamaba la Unión Europea,
y que cambió de nombre y constitución muchas veces, se amplió y se estrechó, profundizó y se terminó disolviendo en la gran Federación Occidental. ¿Vas a hacer mucha carrera en el cuerpo diplomático sosteniendo estas ideas? No sé yo si si tengo instrucciones para decir esas cosas. Pero creo realmente que algo así terminará ocurriendo dentro de unos siglos. No, de unos siglos, es cuestión de años. Lo vamos a ver todos los presentes. Yo espero que no, opinión. sigo siendo un poco optimista y cándida. Espero que no se precipiten las cosas. Bueno, en cambio, el Madrid cotidiano del siglo XVIII que evoca Juana Vázquez Marín en este libro, ¿desapareció o no? Porque la verdad es que leyendo tu libro hay muchísimas cosas de aquel Madrid que permanecen ahora. Por ejemplo, la querella de los castizos y los ilustrados. Yo creo que sí, yo creo que existen muchísimas cosas. O sea, para mí en el siglo XVIII empezaron las dos Españas, cosa que con los austrias no había. Todos hacia el rey y el rey para todos, ¿no? Entonces seguimos con las dos Españas, seguimos por ejemplo con la idea de que trajeron los Borbones, de las fiestas, del divertimento, de la mujer, por ejemplo, sale de casa, la mujer se da cuenta de que tiene un cuerpo y que se lo tiene que cuidar, que tiene que divertirse, que se tiene que pintar, que se tiene que arreglar. Todas esas ideas, por ejemplo, de adorar, vamos a decir ese verbo, el cuerpo, ¿no? De tenerlo y de utilizarlo y del placer y de ir hacia la diversión. Yo creo que es lo que estamos hoy, las agendas de las petimetras y de los petimetres. Tú evocas ese siglo XVIII, el siglo en el que llegan los Borbones, y dices en el libro que se produce un cambio radical. Los Austrias se ocultaban y en cambio los Borbones se exhiben. Cierto. Y eso induce pues un cambio general en la sociedad, ¿no? Y en las costumbres de la vida cotidiana. Cierto, totalmente. O sea, a los austrias les gustaba la austeridad, los colores oscuros, el estar, como si dijéramos, de palacio para adentro, la no ostentación, etcétera. Sin embargo, los Borbones no. Los Borbones vienen de Francia, les gusta, por ejemplo, vienen con una corte francesa, italiana, Felipe V, ¿no? Con su mujer, era italiana, y les gusta pues entablar una serie de contactos con toda la aristocracia, de hacer una serie de fiestas, de traer la ópera, hacen realmente todo festivo. Les gusta, por ejemplo, que los paseos, las berlinas, las danzas, etcétera, etcétera. Entonces hay unos cambios profundos y sobre todo en la vestimenta. O sea, las petimetras y los petimetres se visten al uso del figurín de París, que no tenía nada que ver con cómo se vestían los austrias. Estos son desenvueltos, superficiales, casi dirían inmorales, como bramaban los curas en los púlpitos, ¿no? Y sin embargo los austrias no. Y ahí están los castizos o los tradicionales para reírse un poco ironizando de las nuevas Bueno, tú trazas en definitiva, y lo dices en el prólogo, en la introducción, la historia minúscula de aquel siglo. Y también te refieres a las dificultades de documentación que has encontrado, porque prácticamente fuera de don Ramón de la Cruz, ninguno de los escritores de la época escriben sobre esa vida cotidiana. Es cierto, es que es un siglo, el siglo ilustrado es un siglo... de una manera general es un siglo de pensamiento metafísico en el que el hombre era un ente filosófico, en el que por supuesto el hombre histórico, su devenir el día a día no importaba para nada, sino los grandes ideales, lo útil, el progreso, la ciencia. Entonces lo que era la vida cotidiana apenas le interesaba a nadie. Por eso, por supuesto, al haber escrito este libro, que además fue yo creo, me animó Martín Gaité, por Martín Gaité. Bueno, claro, ella escribe los usos cotidianos. Claro, ella escribe los usos cotidianos y me dijo, Juana, yo hice la tesis sobre el costumbrismo español. La leyó y me dijo, oye, tú tienes que sacar un libro de todos los usos cotidianos, que el 18 no se habla de eso, se habla de la historia pero con mayúscula. Bueno, yo hablo de la historia con minúscula. En tu libro, Juana, hay una dicotomía, o mejor dicho, dos dicotomías reflejadas en el índice. Por una parte, los petimetres y por otra parte, el pueblo. Y la segunda dicotomía sería lo que sucede dentro de las casas y lo que sucede fuera de ellas. Por supuesto, lo primero realmente se dio al final del siglo XVIII, cuando el pueblo, y sobre todo en Madrid,
pues Avapiés, Maravillas, Barquillo, la gente de Rompirrasga, las Manolas, tan cansadas de tanto petimetre, de tanto cortejo, de tantas zarandajas, de tanta la contradanza de bailes extranjeros, y entonces ellos reivindican una manera de ser española, el fandango, el bolero, y empieza a tener sus fiestas en los barrios periféricos, y al principio los aristócratas van a verlos, pero al final terminan siendo ellos también castizos y petimetres. Tengo aquí una cita, de las varias citas que hay al comienzo de tu libro, firmada por Ignacio Hervada, que te confieso que no sé quién es, y dice... Ni yo tampoco, son de segunda, es que son todos, yo, como tú decías bien, yo he llegado ahí pues con gente anónima y gente de cuarta y quinta, o sea, es que no hay gente importante que escribiera en cualquier sobre eso. caso, Ignacio Hervada en esta cita dice: nada hay en Madrid que pase por lo que es. El vicio se mira como virtud, a la soberbia llaman soberanía, al desvanecimiento punto, a la vanidad pundonor, a la obstinación constancia, a la temeridad valor, al arrojo ánimo, al intrépido valeroso, a la lisonja discusión, a la murmuración buen gusto, al satírico ingenioso, al inmodesto despejado, al mujeril esparcimiento donaire, a la profanidad gala. ¿Esto es el Madrid del siglo XVIII o el Madrid del siglo XXI? Apariencia, totalmente apariencia, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XXI. Yo creo que somos lo mismo, somos personas y no cambiamos. Y sobre todo cortesanos, fíjate, en la corte, en la villa y corte. La apariencia. Conclusión final de tu libro, Juana, entre Voltaire y Rousseau, del que hablábamos antes con Elena Cosano, nihil novum sub sole. Nada hay, desde luego, nada hay. Todo es como si hiciéramos un seguimiento. Aunque sí que me gustaría decir que en el 19 hay cierta involución, desde que le cortan la... Carlos IV dice, cuidadito, a ver qué va a pasar conmigo. Se exilian los ilustrados y hay una cierta moralina. En el 19 no, se la cortan en el 18. Sí, por eso digo que ya con el principio del 19, después de que pasó en 1789 la Revolución Francesa, es cuando realmente esto cambia. Entonces, porque Carlos IV dice, cuidado, que esto no puede ser, porque tanta ilustración, a ver si vamos a terminar lo mismo también en la guillotina. Bueno, pues vamos ahora a cortar cabezas. Vamos a empezar a tirar libros al cajón y doy ejemplo yo. El primer libro que voy a tirar al cajón es El Ulises de Joyce. Y quiero aclarar por qué lo tiro. Conste que a mí Joyce me parece un magnífico escritor en Los dublineses y en El retrato del artista adolescente. Luego, era también un psicópata, un maltratador, como Rousseau. Pero bueno, eso no empece a que escribiera bien o escribiera mal. Luego se vuelve loco. La locura llegará ya al paroxismo en el Finnegan's Wake. Pero en fin, se vuelve ya loco cuando escribe este libro, El Ulises, que yo creo que nadie lo ha terminado. No sé si alguno de los presentes... ¿Tú lo has terminado? También. ¿Lo has leído y entero? además, ¿Sí? en la versión Y lo de peor es que me Oxford gusta. ilustrada. Bueno, pues entonces ahora vais a defender el libro. Lo Vamos a ver, por lo que yo ataco defender, este sí. libro no es porque esté mal escrito, que no lo está, al contrario. Joyce escribía muy bien. Realmente su uso del idioma es avasallador, pero el problema es que a partir de 1922, que es cuando aparece este libro, sucede en el mundo entero de la literatura, prácticamente en todos los países de la Tierra, un fenómeno terrible, y es que las novelas dejan de contar historias, dejan de tener personajes, dejan de tener diálogos, dejan de tener una trama, dejan de relatar hechos y pasa a ser protagonista de las novelas el lenguaje, el idioma, y eso mete la narrativa en un callejón sin salida del cual últimamente se empieza a salir. Pero- Así que yo lo tiro. Ahora bien. los podéis defender Yo o lo descartar. rescato, ¿eh? Yo es que de hecho lo iba a traer al final, o sea, no lo he traído porque sabía que lo ibas a traer tú y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que como en el Ulises y en Finnegan's Wake es perfecto como un artista plástico abstracto y conceptual, y eso está bien, pero no es un escritor, esos son obras abstractas que como forma están bien, pero yo creo que la literatura tiene que contar historias. Si Hombre, no es cuenta que historias no es Lo que literatura. plantea en definitiva, y te miro a ti, Juan, que eres defensor, creo, del Ulises, es que es un experimento. Y los experimentos hay que hacerlos entre bastidores, En casa. pero no que sacarlos a escena. Claro. Lo que pasa, yo creo que el Ulises como obra sí, Yo también voy a disentir. como obra sí es brillante, porque la forma en la que dilata el tiempo, bueno, claro, es un experimento, es una lectura para lectores muy exigentes, quizá, no es una lectura... Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decías tú, y de hecho alguno de los libros que traigo es por la misma razón,
por haber arrancado el drama de la literatura, que yo también pienso que lo que necesita ahora la literatura contemporánea es de nuevo el drama, contar historias, los conflictos. Pero Juan, lectores muy exigentes o lectores que Y entienden la muy lectura como pacientes. una crucifixión, en la cual si coges un libro lo tienes que terminar, Pero es que en lugar sí, de sí. entenderla como un placer. Yo creo que es un El ensayo. lenguaje pero puede es- ser es meta- placentero es meta- también. Es metaliteratura. Pero vamos no es a ver, literatura. Vamos a ver, Pepa también quiere defender el Yo también Ulises. quiero Oye, defenderlo. podéis En primer lugar, acudir y sacarlo, ¿eh? yo lo voy a sacar, aunque te diré que la versión Os española, oído a todos, porque yo tampoco estoy de acuerdo. la versión española Tú, bueno, la dejaría. entonces, Pero bueno, si es ya- votación a favor del Ulises, manos alzadas. A favor Una, de tirarlo. A favor, no, a favor del Ulises de como libro. rescatarlo. Dos, ¿Lo rescato en o contra no? del Ulises. Yo no pude con él. Todos los demás. Yo no Bueno, pude con él tampoco. o sea, Yo 5 contra, a 2. pero por eso decía 5 a que 2 cuidado, goleada, Pepe, ¿eh? pero 5 a 2 déjanos goleada. Cuidado, yo no pude poco. con Bueno, él, venga, jamás pude Pepe, con él. Bueno, Pepa, digo, yo Pepe. creo que el Ulises, Que fuese yo, evidentemente, este no, lo disfrutas, sí, disfrutas viendo cómo está construido todo un discurso y una novela. Hay toda una construcción detrás que está muy bien construida, que tiene todo, es un rompecabezas y él inventa su método y es fiel a su método. Y en ese método hay, pues, el lenguaje, por ejemplo, cada palabra remite a todo el inconsciente colectivo, no solo de Irlanda, sino de los celtas. Por eso no tienen, en la versión española yo también la arrojaría, a lo mejor, pero hay que leerlo en inglés y yo creo que además con una versión... Pero para leer Hombre, Ulises en inglés hay que saber y luego- mucho Y inglés. aparte, ¿eh? y con anotaciones. yo con es como las otras anotaciones, versiones, pero una para obra de esto arte. está la versión de Oxford, que está Sí. al alcance de en todas las librerías inglesas, o aquí lo puedes pedir por Pingüe. Es decir, que está anotada. Sí, O sea, y que lo que cada pretendes es palabra- es que además de ver un tocho así, lo leas así, Es que- con todas es las que- notas Bueno, vamos a ver, añadidas. para Claro, mí yo ha creo sido un taller de literatura, para un taller. Entonces hay el disfrute de ver cómo está construido algo. Cuando a ti te gusta un autor, te gusta ver qué recursos ha utilizado. Entonces ahí está el placer. Ahora, como historia, no hay un placer literario porque te tienes que detener en cada palabra, tienes que realmente reflexionar Una sobre cada crucifixión, palabra. lo que yo Pero decía. sí que hay personajes y Hombre, los sí, personajes sí, son sí, muy claro, de Dickens. incluso más de la y cuenta. mucho humor y diálogo, hay mucho diálogo. Pero después, yo creo que lo bueno del Ulises es que la literatura hay un cambio radical. Ya no se escribe igual después del Ulises de Joyce. Eso es que justamente antes. lo que yo digo que es lo Pero en malo del detrimento, Ulises. en Claro, detrimento. sus consecuencias. pero, por ejemplo, todo lo que es la literatura del yo creo que arranca muchísimo de ahí. Hay todo un tipo de literatura que sin el Ulises no se haría el discurso. Creo que Esto que Ya, acabas de antes- decir me parece escandaloso, Pepa. La Bueno, literatura del yo arranca de Montaigne. Bueno, Que sí, además vale. lo Pero esa explica interiorización, explícitamente. sí, pero esa interiorización en los diferentes discursos, el inconsciente, todas las voces de la novela están en el Ulises y eso no está en ningún otro libro. Tú estás haciendo literatura de la literatura. Sí. Es como un cuadro abstracto cuando realmente Sí. una persona habla de él y está construyendo Bueno, un mundo yo como que ahí no lector- está, pero ha construido un mundo que ese es realmente su cuadro. Tú estás construyendo un Ulises, pero si tú empiezas a leer el Ulises normalmente una página sobre otra, todo eso no está. Es la dichosa manía de la metaliteratura que también ha hecho estragos. Sí que- Hay que hacer Bueno, literatura es que- sobre... Y se ha hecho tanta literatura sobre el No. Ulises que ya le leemos a través de ese imaginario colectivo de los críticos. Pero realmente cogiendo esa novela, es ni hilo de la nada, y empezándola a leer, se te cae de las manos. Entonces también se puede tirar la Biblia, le pasa lo mismo, ¿no? No, por O sea, Dios. son- No, Yo, anotaciones, para anotaciones, mí ha sido un anotaciones. taller de... ¿La puedes leer sin Sí. anotación? No, por un Dios. Yo no lo he taller hecho. no No, solo he leído de la Biblia, escritura, No, yo sino no, de yo lo admito, literatura. además. haber leído la Biblia, Pero yo soy sí de la los he que lo leído. admiten, soy de los que lo admiten. Yo no, Bueno, ¿Tú yo leerás? no estoy de acuerdo. Aquí Ya ves que hay mucha Bueno, yo no controversia. debería decir esto, pero yo tiraría la Biblia. Uy, En la bueno. Biblia, estoy hablando ahora Pues yo como no. literatura. En la Biblia, literariamente, lo único bueno Cantar de literariamente los que tiene la Biblia es Cantares, el Génesis, si quieres, El el Apocalipsis. Eclesiastés. El Y el Apocalipsis Génesis. no está en la Y el está en Cantar la de los Biblia, está en las Cantares. Sagradas En las El Escrituras. Génesis es estupendo. El Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y el Cantar Y de ya los está. Bueno, Cantares. pero oye, Cuenta son 15 páginas o 30 páginas en 3.000. Pero cuenta historias fantásticas, a mí Claro. me Pero, ¿qué encanta. va? Pero si es, Y es poético, es una ¿no? miscelánea El Cantar de los de Cantares. usos y costumbres de una serie de pueblos abigarrados, mezclados de distintos lugares Y de a lo largo de cotilleo. distintos siglos del Oriente Medio. Eso es la Biblia. Lo que pasa es que luego le han puesto debajo Sagrada Escritura y entonces lo han convertido A en mí algo que es bastante parecido al Ulises. A mí me divierte la Biblia.
A mí me parece que es una especie de cosa de ¿Tú te has cotilleos. leído, De haber... Silvia, tú te has leído la Hombre, Biblia yo de un entera? colegio del Opus. Bueno, a ver, pero si Pues la entonces Biblia no sé siempre ha cómo se estado, marca. dentro del catolicismo siempre ha estado prohibida. No, pero a mí No, me no, gusta no, la pero a Biblia. nosotros nos obligaban a leer la Biblia. Primera bronca que a mí me echaron en mi familia es porque me pescaron a los 6 años leyendo la Biblia y el Arsamandi. Hombre. A los Bueno, 6 pues a mí años no, es para una a mí no, bronca. claro, ¿eh? para una bronca es para decir, este niño es muy En raro. el mundo protestante sí te incitan a leer la Biblia, pero en el mundo católico nunca te han incitado a leer. Pues Es más, en mi hay que, colegio como en la nos edición de incitaban. Oxford de Ulises, hay que leerla anotada por la Iglesia y explicada en el Sí, catolicismo. sí, 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 yo lo ¿no? que pasa es que las anotaciones no las Bueno, leí. los no las protestantes leía. A mí la Biblia la me leen en divierte. plan libre pensamiento. Bueno, nos hemos ido a la Biblia que no está, no figuraba en el programa. Carmen, tú que estás muy calladita y eres traductora, algo tendrás que decir sobre el Ulises, libro tan difícil de traducir, ¿no? Tremendo, debe ser tremendo. Yo, bueno, no lo leí por motu propio, lo leí porque era una imposición, pasando por la universidad y filología inglesa había que leerlo. Y lo que es peor es que te tenía que gustar. O sea, era como políticamente incorrecto ahora que está tan de moda, es decir, el tener una crítica contra este libro suponía un suspenso. Bueno, pero en cierto modo esa imposición a la que te refieres sin necesidad de estar matriculado en filología inglesa existe. A Sí. todos nos obligan Sí. a leer el Ulises, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, sí. El Ulises fuera, yo, gente que conozco lectora, la verdad es que el Ulises, y aparte tampoco les atrae, también por la fama que trae de que es un libro poco asequible, ¿no? Pero yo me acuerdo de todos los que estábamos en la facultad, porque además lo teníamos que leer en inglés, y claro, tampoco teníamos ese nivel de inglés. Recurríamos a todas las guías, no había internet, claro, ya no te podías meter en los Wikipedias, y entonces hasta que ahora te lo dan todo hecho. Entonces era horrible lo que nos suponía poder elaborar algo sobre ese libro que no entendíamos. O sea, yo terminé el libro Bueno, teniendo en cuenta que y probablemente dije, el qué profesor vacío, tampoco lo qué había torpe leído, daba soy. igual, ¿no? Pues probablemente, pero claro, estaban sobre hora, tú te estabas ahí jugando. O sea, yo terminé con esa sensación de decir, qué torpe soy. O sea, Silvia, No lo entiendo. basta ya de Ulises, basta ya de Joyce, ¿a quién envías al cajón? Yo el Principito. No está mal, Vaya, pues está mal. A no ver, está mal. argumenta. por favor. ¿Lo tiro ya o...? Sí, Hombre, empieza, pero empieza por tirarlo. Uy, a ver si entiendo. Bueno, muy mal. Se ha hecho más daño. Mujer Me ha hecho al más cabo. daño. Se ha hecho daño el Soy pobre. mujer, no puedo hacer Nunca este habéis tipo de brillado en el cosas. baloncesto. Soy muy femenina. Que, bueno, pues el Principito, porque me parece una cursilada, porque yo nunca he visto un sombrero, y mira que tengo imaginación y he visto cosas raras a lo largo de mi vida, con sustancias enteógenas y sin ellas, y yo nunca he visto un sombrero en eso de lo de la serpiente con el elefante ni al revés. Y a mí, no sé, me parece un libro que yo creo que piensan que los niños son tontos. Yo lo leí de pequeña y no me gustó nada, y después de mayor dije, bueno, a lo mejor es que yo era muy pequeña, a lo mejor yo tenía un pequeño retraso de pequeña, y lo he vuelto a leer y debo seguir teniendo el mismo porque a mí me parece súper cursi, o sea, me parece una cosa Pero ¿eso espantosa. significa que tirarías al cajón todos los libros de Saint-Exupéry o solo El Principito? Yo sinceramente todos, pero El Principito fundamentalmente. A mí me parece que es una cosa ñoña y que es como de esas veces que hablas a los niños, mi, y que no, que un niño es un ser humano normal y corriente, y que contarles cosas normales, o sea, que es que no, yo supongo no lo que- entiendo. que- Y otra cosa, tengo otra cosa que decir. Hay una pintora que se llama Marga Gil Roesset, que se supone que fue amante de Juan Ramón Jiménez, que yo aconsejo a todo el mundo que entre en internet y que vea los dibujos que hacía Marga Gil Roesset, que era maravillosa. Se suicidó muy joven, tiene una historia apasionante. Y eran exactamente iguales que los dibujos que hizo después Saint-Exupéry, y ella los publicó en Francia. Yo no digo más. ¿Estás sugiriendo que los plagió? Yo sí, pues sí, lo estoy Bueno, al sugiriendo. fin y al cabo, Saint-Exupéry estuvo casado con una española. Sí, claro. Pero esta, Que por ahí ella... podía llegar el plagio. Pues a lo mejor sí. De todas formas, ella publicó un libro en Francia, Marga Gil Bueno, Roesset. supongo que alguien querrá defender El Principito o no. No, Yo tampoco creo que es cursi. ¿Unanimidad? Sí, sí. estamos bastante Vaya, de yo acuerdo. creía que Lo ibais a condenamos. pelearos conmigo. No, Respetamos tu decisión. Bueno, y hay una frase, un libro mío lleva al comienzo una frase de Saint-Exupéry, del Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Hombre, hay algunas frases que no están mal. Pero eso también sale en los panes, estos del Sí. restaurante chino. Sí, ¿no? Bueno, pero eso llega después del Desmitificas, Principito. desmitificas Es una esa cita. frase. Elena, tu primera víctima. Pues yo iba a tirar La identidad de Kundera.
Kundera me gusta muchísimo. Creo que tiene grandes libros, como La inmortalidad o La insoportable levedad del ser. Tiene unas reflexiones fantásticas sobre la vida, la memoria, la muerte, el sexo. Pero la identidad es muy trivial, es totalmente anodino. Así que yo lo A ver si tiraría al cajón. consigues A ver. A ver. Estás más cerca, no vale. Sí. Muy bien, Elena, muy bien. No sé si alguien lo defiende. ¿Alguien defiende a...? Yo no he leído la Yo identidad. defiendo Yo es que esa que no novela no la he la he leído. leído. No, yo también defiendo a sí, yo Kundera. voy a Kundera es atacarla. extraordinario, pero no la identidad. Yo defiendo eso al autor. Al a autor, Kundera. pero yo no es el también. Pero libro. no, Sí, no ya Kundera realmente al también. libro, no al libro. Entonces estamos de acuerdo. No, la broma es excelente, la inmortalidad es fantástico, el arte de la novela, los testamentos traicionados, tiene cosas muy buenas, pero ahí todas las reflexiones son terriblemente anodinas, está muy por debajo de su nivel habitual. Son casi como del Principito, ¿no? Totalmente. Los hombres se han papaizado. Bueno, pues, en fin, ¿por qué ¿Quién no? nos despapaisa? ¿Y Sara? Sí, Juana, despapaizado. Sí. Bueno, pues yo voy a tirar El niño con el pijama de rayas. ¿Y por qué? ese es uno de los que figuran en las listas de los más vendidos. De los más desde hace vendidos, de semanas y millones y semanas. millones, y de los que va de boca a oído y es una maravilla y tal. No, pero las listas de los más vendidos son utilísimas, ¿eh? Porque constituyen una Para no excelente leerlos. indicación para no leerlos, ¿sí? Con alguna Muy bien, excepción, ¿eh? para Hay no alguna leerlos. excepción, Que digo sí. que tú has estado, ¿eh? Sí, bastantes de Para no leerlos. Te veo allí algunos de los más vendidos aquí también, ¿eh? ¿Eh? Para no Te veo ahí leerlos. encima algunos de los más vendidos. Efectivamente, ya tiempo para tirarlos. Bueno, pues tú lo has leído. Yo lo he leído, sí, lo he leído y realmente lo he leído por eso de boca a oído y tal, y me ha parecido, pues eso, una memez. O sea, increíble. O sea, yo no me creo que un niño de 9 años no se entere de todo lo que está pasando cuando su padre es un comandante nazi, que lleva, pues eso, el campo de concentración de Auschwitz, que vive enfrente de él. Y luego además hay una de trampas narrativas. Siempre cuando oye hablar a sus padres de todos los problemas que hay con los nazis, siempre oye solamente lo superficial. Tiene una hermana de 12 años y le habla de todo y no le habla de eso. Tiene el niño judío y hablan de todas las cosas unos... Bueno, por lo que cuentas es una especie de segunda versión del Principito. Tiene Sí, una de sí, trampas, sí, sí, tiene una sí, de sí, trampas sí. como si los niños Sí, fueran tontas, sí. tiene una de trampas más que una película de chinos, o sea, realmente no lo admito, o sea, y además es una literatura light, una literatura simple, y ya digo, como si el niño con 9 años fuera tonto y todo lo que tuviera a su alrededor no se diera cuenta. Pues De venga, nada. al cajón. Al cajón, a ver qué tal hago. No, yo creo que no. Pepa, Pues yo voy a echar al cajón a Harold Bloom, el canon occidental. ¿Y por qué? Pues en primer lugar ya me parece pretencioso que alguien Enséñalo. establezca un canon. Bueno, ha sido súper famoso, ha sido como la Biblia de la literatura durante mucho tiempo. campanillazo. Súper famoso, no, muy famoso. Muy famoso. Manía esto, que tiene la gente de decir súper. Bueno, Yo conseguí quitársela Porque hay gente que muy ve bien. estudios. Entonces, bueno, Cada vez que un hijo mío, imagínate, decía súper algo, decía, querrás decir Pobrecito, ¿y muy. no le dabas ¿Ya? un coscorrón? No le daba ni. No, por favor, y si se lo hubiera dado, no lo diría. Que es aquí. un prefijo también súper, ¿no? bueno, lo voy a mostrar. Inútil en castellano. Sí, como muy. No, muy no es inútil, perdona. Quiero decir que lo castellano es Viene muy. mucho. Bueno, aquí vale la pena venir por la pureza del lenguaje porque siempre sales un poco... Entonces, bueno, me parece ya, sobre todo además, cómo establecer un canon si en cada época se leen los libros de forma diferente, ¿no? También la lectura es cada crítico puede establecer su canon y la lectura, la crítica literaria ya hace cada buen crítico su propia lectura sobre las cosas y hay un montón de críticos que nos dan una visión sobre la literatura occidental mucho mejor, Vitor, por ejemplo. Esto es un elemento, pero el elemento principal es que habla del canon occidental y la literatura española está muy poco presente. Eso le iba a decir del que el Quijote, principal defecto de este libro es que no figuramos Exacto. ninguno de los presentes en él. Bueno, aparte de los presentes, Eso sobre ni Valle Inclán, ahí no figuran grandes. Y luego otra cosa, ¿cómo va a escribir el canon occidental a alguien que no lee ¿Estás las dando a cuatro? entender que Valle Inclán es mejor que nosotros? Bueno, por el estilo, pero ya ha pasado la historia, por lo menos, ¿no? Entonces, luego otra cosa, si tú vas a escribir el canon occidental, yo creo que tu obligación al menos es leer, aunque muchos, ya sé que los traductores no opinan lo mismo, pero leer las 4 lenguas principales de la literatura occidental me parece básico, si no, no escribas el canon occidental. En cualquier caso, Harold Bloom Entonces, coincide con Silvia, es gran lector de la Biblia.
Mira. Bueno, ¿lo arrojo ya o queréis saber algún motivo más de por qué lo arrojo? Me va a incluir en su próximo canon, por esta Nada, coincidencia. ya verás. ¿O queréis, si os sumáis, lo criticáis? Bueno, yo de Venga, momento tira, no. tira, a ver. No, Estamos de acuerdo. estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además, Muy bien, fijaros. has empestado. Ja, qué Veo agresividad. que las mujeres os levantáis para Claro, tirar el para libro. tomar impulso. Es que Vamos a ver cómo lo hace Juan. Pues a ver por dónde empiece. Yo creo que voy a empezar por aquí. El poema del mío Cid. Es de un joven autor. No, pero lo tiro por un motivo que no es el libro en sí, ni la literatura medieval, ni nada así. Lo tiro porque este libro, con esa manía absurda del sistema educativo de empezar cronológicamente con las cosas, se lo hacen leer a niños de 12 años. Yo recuerdo cuando me hicieron leer esto, estaba en un colegio, el peor colegio del peor pueblo de Murcia, y que allí, pues, no sé, los gitanos cogían las puertas cuando se iba el profesor, las tiraban por la ventana, las recogía el padre con la furgoneta y se las llevaba a vender, ¿no? Entonces entiendo que los profesores, que además casi ¿Tú no crees que habría podían... sido mejor que se hubieran llevado los ejemplares del mío mío Cid Cid. Es que que circulaban por allí? ni siquiera... No, pero que entiendo que los profesores que yo tuve, con mantener la dentadura postiza dentro de la boca, pues ya tuvieran suficiente, ¿no? Pero esto es inexplicable para un niño pequeño. Yo creo que si... Ahora me he enterado de una noticia que es que ha cerrado la revista Super Pop, que es con la que empezaban... Pero sigue en la web. Sí, pero No, ¿qué dijo? querrás Pero- decir muy pop. muy... perdón. Pero ha cerrado esta revista en papel y la directora dijo, es que nuestro target, campanillazo, Campanillazo. no consume papel. Y dije, vale, o sea, ¿qué pasa? Las niñas de 13, 14 años, que son el target, El vale también no merece un consumen- campanillazo, ¿eh? Sí, el vale también. Pero bueno, el caso es ese, que a los chicos de ahora no les gusta leer. Si les ponen esto en el colegio y les dicen que empiecen a leer en literatura por aquí, Pero y además en castellano antiguo había que leerlo. Claro. Sí, es Una- verdad. En es castellano. verdad. un amigo mío nos Pero- hacía creer que como Pero, su Juan- padre era valenciano, él sí lo entendía. Juan, estás tirando un libro por razones totalmente extraliterarias. Extraliterarias, Sociológicas. sí. Sí, sí. Desde ¿Y ese por punto qué? de vista merece ser Absolutamente. rescatado, ¿eh? Yo Bueno, lo rescato. Pero voy a tirar detrás este de Becker, que lo tiro más o menos por un motivo parecido. Perdóname antes, una Ay, a mí pregunta. me encanta. ¿Tú, Rimas, a mí se me encanta. A mí también me encanta. Para enseñarle historia de la literatura a un niño, ¿por qué libro empezarías? Ya que te... Empezaría por libros legibles. Me cargaría la cronología en los planes de estudio y cuando los niños tienen una edad de leer cosas como El Principito o un poco mejores, pues que leyeran textos de la literatura española e iberoamericana pues más accesibles para ellos. Yo he leído a unos niños Altazor los poemas estos fonéticos locos de Huidobro y se han muerto de risa. Pero es que con el Cid y las historias... Bueno, íbamos de uno en uno y veo que vas a tirar dos libros. Venga, No, tíralo. pero es que venían Ya que- juntos, venían en el pack. Claro, Bueno, son de la una- misma colección, además. ¿o No, Ah, el otro era de un mercadillo. Este... Es de cátedra. Sí, este es de cátedra, lo tiro porque también cuando los niños llegan al romanticismo español, leen de ¿Pero pronto... son las rimas o rimas son y las leyendas? rimas no. solo. Rimas solo, las leyendas son A mí otra las cosa. leyendas... Ay, Las me leyendas encantan. están bien para empezar a A mí leer las leyendas me además. encantan. A mí también A me mí también. encantaron. Pero Bueno, eso... yo desde luego ese libro lo rescato. Yo ese también lo Sí, rescato. yo también, ¿Alguien se quiere yo poner también, delante? yo Porque también. lo voy Pero a tirar claro, a fuerte. lo mejor desde la óptica Mejor nuestra que ahora no lo como tires. adultos, lo que está diciendo él, le pones a un niño a leer en verso y entonces ya se le atraganta bastante. No en verso, O sino... sea, yo desde mi óptica lo rescato, pero a lo Yo mejor también. como niño Pero cuando bueno. lo leí, Hombre, ya no es- me acuerdo, pero a lo mejor Pero es se me cierto que en las hizo- rimas hay algunas muy cursis, pero también es cierto que hay otras que no lo son. sobre todo si eres, que no si lo eres son hasta el niño, extremo o sea, de que, todavía... de que el surrealismo español en cierta Pero cierta cuando medida dice empieza en porque- Becker. porque son Rafael niñas- Alberti en Sobre los Ángeles lo ve muy claro. No, y es que Yo cuando veo empieza cursilería en todas cuando las Huestes de empieza la niebla, ¿no? la poesía Porque- moderna, o sea, es la poesía moderna empieza con Becker. Sí. Pero es un Realmente, romanticismo antes muy era- pobre. Si nuestro romanticismo es Becker, No, hombre, ¿dónde pero, está Stendhal? pero ¿Dónde es está nuestro- simbólico, romanticismo alemán, es más, que se claro. quite- O el francés, Sí, o pero el sobre italiano, todo pero porque son niña, tus ojos verdes como el mar, ¿te quejas? Pero también... Bueno, y García Pero Lorca ese del decía, 19, verde claro. que te quiero verde. ¿Alguien ha traído a Lorca? No, yo no. 19, es Yo del iba a traer 19, es hierba, del pero no lo he 19. tenido. ¿Eh? Que es del 19. Tú figúrate lo que claro. tenía detrás, el 18 seco por completo en todo poesía. O sea, hay que realmente mirarlo desde una perspectiva histórica. A los adolescentes les encanta, ¿ves? Sí. Vamos, les gusta mucho Becker. Yo Y creo las que tienen rimas. Me preguntas qué es poesía mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Y tú me dices qué es poesía.
Pues a mí me dicen eres eso. tú. Pero Ahora puede, Juana, pero lo cuando acabas de tuvieras machacar, 14 porque años... no Yo cuando tenía 14 años Vale, era pues sin muy vivir, bien a mí me dicen eso. Bueno, tú me lo se preguntas. ha pues sí, acercado. Pero, mira, ya que hemos hablado del romanticismo español, a mí me gustaría partir una lanza por un escritor que me parece extraordinario y que está prácticamente olvidado, que es Espronceda. El Diablo Mundo, por ejemplo, me parece una obra de extraordinaria importancia. Claro que Y tiene el canto poemas Teresa. que El ahora canto meterían Teresa, en la claro. cárcel al profesor, ¿no? Sí, claro. El de Bueno, la y maté porque era La mía. canción del pirata es una joya. La canción Claro. del pirata es El pirata, maravillosa. claro. La canción del pirata. A mí hay unos versos del Diablo Mundo que me gustan muchísimo, que dicen: ¿en qué parte del mundo, entre qué gentes no alcanza estimación, manda y domina un joven de alma enérgica y valiente, clara razón y fuerza adamantina? Es magnífico, ¿no? No, a mí Espronceda me gusta mucho. Silvia, Bueno, pues yo voy a tirar... no, me tocaba a mí en realidad, pero bueno, venga. No, me Bueno, tocaba a mí, mujeres- perdona. Es verdad, O sea, claro. Te la olvidabas ya. Perdóname, Carmen, por favor. No sé, entonces me vas a perdonar que alguna licencia lingüística pueda meter la pata. Venga, te perdono una. Venga, vale. Bueno, pues yo el primero que voy a tirar es Alexander. Bueno, que es que ahora viene en una solo tomo, pero bueno, eran 3 tomos. Ahora viene así. Y por el género que representa, y por favor que me perdonen, desde Walter Scott, que es el creador de la novela histórica, hasta Vargas Llosa, todo el mundo que ha tenido, ha escrito Pérez Galdós, pero esa, para empezar, no sé delimitar muy bien el término novela histórica con novela de aventuras, historia novelada, ficción histórica ha llegado a ver, digo, ficción histórica, bueno, un poco contradictorio, pero lo he visto. Entonces me sorprende sobre todo este personaje, o sea, la novela histórica, siempre que esté bien documentada y se acerque a la realidad, me parece fantástica. Pero es que de Alejandro Magno se poseen muy pocas fuentes, muy poquito. O sea, había en sus campañas, hubo Flavio, se llamaba, me parece, que fue escribiendo, pues basado en lo que escribía Calístenes, que era el sobrino de Aristóteles, pero se han perdido. Y luego los que escribió su general Ptolomeo, que era una biografía, pero de hazañas. O sea, no era personal. Y entonces, claro, aquí es tremendo. O sea, De todas maneras, Carmen, me levantaría y te daría un beso, porque la peste de la novela histórica, todos son novelas históricas, pero todos son novelas históricas. Pero bueno, no, yo no me puedo meter Pseudohistóricas, claro. Bueno, pues tú eres muy defensor de una Walter novela Scott es histórica. yo Si no el defensor. egipcio... Si no el egipcio, y Walter Scott también lo Y, defendería. y bueno, y Vargas More Llosa, Vidal, por el poner un ejemplo de y novelista tenemos histórico. Alejo Carpentier con el siglo de la... Hay novelas, Benito Pérez Galdós, los episodios nacionales. Efectivamente, no, Pero pero yo me refiero a la novela histórica ahora, esta moda que ha empezado de los templarios. Bueno, claro, pero es que es vendible. Bueno, eso no es una Ya, justificación. pero sí es, Fernando. Pero O sea, al final, para los editores. No, pero no para los lectores, Claro, que estamos claro. aquí. No, pero es una forma, vamos a ver, la Desde nuestro historia, punto de la vista. historia es dura, es pero ¿por áspera. qué escribir novelas? Ya. Escribe libros de historia, Por de eso divulgación yo histórica, he si hecho- quieres, de una exacto. forma narrativa, Exacto, que como lo ha hecho Indro Montanelli, por ejemplo, Claro. Sí. en Italia, que me Claro, parecen que es deliciosos los libros de Claro, Indro Montanelli, exacto. ¿no? Sí, pero bueno, se creen que a lo mejor la historia es una ciencia que es dura de tratar y bueno, una forma es novelarla. Bueno, Yo pues creo- no creo a ver, que nadie allá voy. quiera rescatar ese libro, No. tíralo. Muy bien, Nadie, Carmen, nadie. para Yo ser iba la a primera vez lo has traer hecho muy bien. Robert Graves, que Claro, también es tiene el Claudio. anticipo de todo esto. Y yo Sí. creo, no es que es para hacer más legible la historia, en realidad lo que hace es que hay una masa de gente que leyendo ese cree que accede a la cultura, y es un Sí. engaño, Claro, ese es el gran exacto. engaño. Es una forma de hacer la exactamente. cultura. Claro. Y aún Robert Graves, Cercana. pues bueno, hizo algo más digno Hombre, para series de Robert Graves televisión, muchísimo para más, pero bueno, imagino. ya... Bueno, pues también. ahora me Pero toca. por supuesto. Yo voy a tirar 3 de golpe que están íntimamente emparentados entre sí. Uno es esto de El indignado, de Stefan Hessel, que bueno, que es asombroso. O sea, aquí no hay nada. Tú metes este libro en una exprimidora y no sale una sola idea, no sale una sola metáfora, no sale un solo tropo, no sale nada, no hay nada. Es la nada absoluta este libro, ya le lleva vendidos, yo que sé, 1,5 millones de ejemplares. Ha publicado ya un segundo volumen que se llama Engagez-vous, Comprometeos, y saldrá
a mediados de septiembre un tercer volumen de 60 páginas en vez de 30, no se desloman, escrito a medias con Edgar Morin, que viene a ser más o menos lo mismo. Bueno, y este libro es el que está generando una especie de segunda revolución francesa y española, e italiana y griega. Así que este va a ser difícil encestarlo, pero en fin, efectivamente. Bueno, y luego en la misma línea, pues José Luis San Pedro, que ha sido el prologuista de este libro y que también en su ancianidad se ha convertido en uno de esos autores de autoayuda, de flores, de pajaritos, de dulzonería, de azúcar cande, que no dicen absolutamente nada en sus libros. Así que el pobre San Pedro también va ahí, su último libro. Y ya, de paso, pues en la misma línea, este manifiesto de economistas aterrados, que también son como 15 o 20 páginas, y que está, bueno, viene más o menos a repetir las mismas tesis contra este demonio del neoliberalismo que recorre el mundo que sostiene Hessel en su libro. Yo voy a escribir, yo me quiero forrar. Yo voy a escribir 30 páginas para sacarlas en el mes de septiembre, cuyos títulos sean divertidos. Así que divertidos y no estéis aterrados. Buena idea, buena idea. Silvia. Bueno, pues yo voy a tirar Los hombres que no amaban a las mujeres, de Larson. En primer lugar, porque a mí me parece que el libro literariamente no tiene ningún valor. O sea, es un libro más o menos de aventuras, que puede ser en cierta forma entretenido, pero yo creo, o sea, lo que más me molesta de este libro es que es la estrategia de marketing perfecta. Es una estrategia de marketing que ya se había aplicado en el mundo de la música. Yo llevo diciendo mucho tiempo que... Yo llevo mucho tiempo diciendo que en el mundo de la literatura deberían tomar cosas del mundo de la música, pero las buenas, no las malas. Entonces es el típico bestseller, sin más, que le ponen una portada aparentemente inquietante y culta, y después lo venden como si fuera altísima literatura. Esto ya lo han hecho con la música, con gente como Anthony and the Johnsons, que es lo que le tiene que gustar a la gente. Si tú eres culto y eres moderno, te tiene que gustar este libro, y puedes ir por el metro con él y no pasa nada porque quedas bien. A mí la portada de hecho me gusta, pero te está engañando, o sea, no te está explicando lo que tiene dentro. Y yo creo que esto está pasando últimamente mucho con la literatura, y por eso yo lo quiero tirar. Además, para el metro en hora punta puede ser fatal, porque te imaginas todo un vagón lleno de usuarios, encima cada uno de ellos con un volumen de estos, y es fatal. Entonces quito la carátula se llama, la sobrecubierta, y lo tiro, a ver si los pelos. Venga, Juana, recuperamos el orden natural derecha-izquierda. Bien, bueno, pues yo también quiero tirar el código. ¿Quién no ha oído hablar de él? Ya ha sido tirado en este programa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces el pobre reincide, insiste, sí. O sea, matar al muerto. Lo malo es que estamos recordando a los lectores que ese libro existe. No sé si deberíamos hacerlo. Matar al muerto. Pues bien, entonces, si se ha hablado tanto de él, yo creo que ya no puedo decir nada más, porque todo lo que hemos estado hablando de la novela pseudohistórica, no histórica, sino pseudohistórica, realmente el Código da Vinci es lo peor. Pero ya ves, Juan, a mí me pasó con el Código da Vinci en cierto modo lo mismo que me pasó con el Ulises. Yo, cargado de buena voluntad, 3 veces intenté leerlo y nunca conseguí pasar de la página 30. No, yo lo terminé por mi hija, porque me decía, tú termínalos, ya verás. Pero a mí lo que realmente me deja fuera de órbita es que dice que, que esperad las descripciones de las obras artísticas, de los documentos, de la historia, de los rituales, todo es veraz, pero ¿cómo puede decir sin base científica todas esas cosas? O sea, que este hombre realmente... Y luego además, desde el punto de vista de la forma, unos diálogos acartonados en los cuales no hay afán de comunicación, sino afán de erudición, luego una literatura, una prosa boba, luego después unas descripciones... Juana, yo creo que estás gastando demasiada saliva. En fin, lo que tengo que hacer ya es tirarlo. Porque en estos momentos Las Noches Blancas se está convirtiendo en telebasura. Tíralo. Pues venga, a ver. Pero qué buena puntería tenéis todas. Bueno, vamos a ver si Elena también tiene buena puntería. El mío es Esperando a Godot. Y es un poco por las mismas razones por las cuales tú tiraste el Ulises. Pues eso, el lenguaje que se convierte
que sustituye la trama narrativa, el teatro del absurdo, en que los personajes tienen muy poca sustancia, en que no ocurre absolutamente nada. Es fantástico como obra, porque no ocurre nada del principio hasta el fin. Yo creo que lo más interesante de Esperando a Godot es la crítica, si Godot es Dios, si no es Dios, es decir, la metaliteratura. Pero realmente la obra, no sé si alguien quiere rescatarla. Yo sí la rescataría, pero bueno. Lo tuve que releer, ¿eh? Por lo mismo, en una imposición lo tuve y acabó gustándome, o sea, cumple su papel. podemos- O sea, yo Sí, cumple su Hombre, tiene es- la virtud gracianesca de la brevedad. También, ¿no? Claro, por lo Claro, tanto, yo no ocurre Ulises, menos. yo- no podrías yo- haber podemos escrito hablar más, o sea, sobre ella. tiene... Yo de Beckett Pero- tiraría Fin de Partie, porque ya es una obra Ya. post-última, terrible. ya es los aburridísima. residuos, ¿no? Pero es que también muchos autores tienen esas obras residuales, Sí. ¿no? Pero Es una yo gran creo que esta metáfora. obra y obra anteriores... Pero yo los sí autores de la la crítica No lo defiendo. tiraría, ¿eh? Yo no lo yo tiraría, es una tampoco. gran Oye, sí. ¿Lo vais a metáfora. rescatar Sí, tú lo todos, tiras? Yo lo todos. tiro. Es una Sí, gran no, metáfora. bueno, Para mí, yo lo yo- rescato. Pero eso es Hombre, la yo la verdad es que metáfora no lo he vuelto a construye la ver desde crítica. los Claro, es 18 que- años. Yo lo vi Pero Sí, lo a mí veo en obra de tengo un buen teatro hace muy recuerdo. poco Hombre, y estaba Yo muy la leí bien con en 18 un años y me montaje gustó, pero la leí en el metro. francés. Y entonces en el metro te aburres tanto que aunque sea aburrida parece que te resulta más ligero que el estar viendo desfilar las paradas. La he vuelto a leer hace poco, la he visto en el teatro. El que te guste en el teatro depende bastante de los actores, que es lo que pasa también con Ionesco, con todo lo que es el teatro Sí, del del absurdo, absurdo. que con buenos actores puede resultar entretenido, pero realmente cuando lo lees Hombre, es Ionesco es otra insoportable. cosa, ¿eh? Entretenido. Es otra no cosa, lo pero es, también pero- llega a ser bastante sí. insoportable. Cumple su Cuando el cometido. lenguaje Yo también lo se rescataría. desarticula A mí lo de totalmente. Rinoceronte y Amadeo me gustó bastante cuando lo vi, bien montado, es verdad que no. Bien montado, no es teatro pero para cuando leer, lo no es que no lees- es teatro para leer, ¿no? Se vuelve, pues eso, absurdo, como su nombre Yo, indica. yo no lo tiraría, desde luego. No, yo tampoco. Ah, Aquí lo sometemos a rescatamos. votación. No, Aquí rescatamos. este A ver, año ¿quién- lo rescatamos. ¿Quién lo rescata? Yo lo rescato también. ¿Rescatáis? Sí, Bueno, pero eso no rescatamos. impide que Bueno, tú pues sigas yo lo- teniendo no, derecho a tira- Yo lo tirar. tiro y vosotras lo Perdonaba- rescatáis. Le perdonaba a Gustavo Adolfo. Es verdad, Le he perdonado. Juana- sí. Juana ha perdonado, Es como el Becker. toro, ya He se indulta un perdonado a toro, los Becker. demás. Se ha indultado que un perdonado toro. Pero a mí me encantaron las rimas y leyendas. Pues te lo regalo, toma. Gracias. Pero yo luego Pero si te lo sabes rescataré ya de el de memoria. Beckett. Sí, Las rimas se las sabe todo el mundo de memoria, hasta Juan. ¿A que te No, sabes el las de rimas Becker de no lo ha memoria? tirado, lo rescatamos. Bueno, me he Hay hecho no, varias no, de- lobotomías y ahora estoy empezando a olvidarlo, consigues. gracias a Dios. Frotando bien el esperando cerebro Godot. ha acabado saliendo. No, si no la tiramos. A ver, ¿quién le toca? A mí Juan. me No, toca. Pepa, Iván Juan. Pepa. A mí. A ti. Bueno, es igual, A Pepa. Pepa. Venga. Vale. Bueno, yo podría o entrar en Pepa, el que tú eres San autoayuda. Francisco de Asís en esta mesa, ¿eh? Te dedicas a defender a todos. No. Has defendido a Ulises, has defendido a la No, Biblia, frente a has defendido vosotros, Becker, pero has yo he defendido tirado a- el canon occidental. Oye, que aquí eso no levantan pollas también. De mucha gente, todos los intelectuales se me van a echar encima. Porque ese también es un must, una cosa obligada. Entonces puedo entrar o con literatura o ya la yo tiraría autoayuda. Steiner, Sí, bueno. No sé si perderíamos línea mucho. Blum, ¿eh? Línea Blum. Bueno, que es otra herejía lo que acabo de decir, perdona. sí. A ver, Línea bueno, Plumbe. Sí, o- línea Plum, es que, vea, muy es que bien. luego quiero tirar uno que es un bestseller ahora, pero es de autoayuda ya o de otra cosa. Autoayuda, de Luego, autoayuda ¿no? en principio tiramos todos. Eso Ya es luego bueno de podemos ir- autoayuda. No tenemos ni que dar argumentos. Podemos ir recuperando. Bueno, es que este se vende mucho, el de Duncan, el de No consigo adelgazar. Bueno, empiezo por tirarlo. ¿Sí? Empiezo por Claro. tirarlo, ya. Vale. Oye, pues yo lo rescato. Oye, la cantidad ¿Ah, sí? de gente Sí. feliz que ha hecho. Bueno, pues lo quiero tirar por una razón, porque como todo el mundo, o todas las mujeres de a mi alrededor que deseamos, estamos siempre en pugna con perder los 3 kilos que nos sobran, pues yo también piqué y me lo compré, ¿no? Y entonces las explicaciones científicas que te dan Enséñalo. son nulas, ¿no? O sea, te dice, tengo un paciente que le fue muy bien lo que a mí se me ha ocurrido, y lo que se le ha ocurrido es hacer solo proteína. Yo lo probé también, porque te aseguraba que te bajabas unos kilos, y es verdad que en un día bajé 1 kilo o algo así. Oh, pero- estás bastante delgadita, Pepa. no, pero no es No sé gracias si a por esto, mérito de ese no, libro. no, no. Oye, era, pero insoportable. ¿Tú sabes lo mal que me empecé a encontrar? Y es- Porque no lo puedes hacer. Bueno, yo conozco. Es que el método Duncan en el fondo. pero es solo proteína. Sí, es sí, de pero muy en el fondo desequilibrado. es el régimen de la clínica Mayo de toda la vida y del doctor Cidón, que es el gracias al que yo adelgacé 20 kilos. Bueno, Silvia, Caray, tú has pues ya descubierto me- la manera de Pero adelgazar, eso que es ponerte a es escribir en plan atragantón una absolutamente, novela. bueno, te has ya quedado en sufrí. los huesos. Eso me hizo adelgazar Desequilibrado. Es un Pero libro. es muy desequilibrado, o sea, un es régimen. muy insano. Insano. Y el doctor Cidón, que es el que me Y hizo a mí vender- adelgazar, no te recomendaba que lo hicieras siempre, te lo Bueno, recomendaba es que que hicieras una vez a la no sé semana. cuánta gente No, pero ha tú, Carmen, comprado parece este que querías libro. defenderlo. Bueno, yo tengo el problema Con un contrario. argumento Yo no también consigo extraliterario, ¿eh? engordar
ni de broma, y no hay Eso, nunca... ¿Sabes el daño que puede hacer a millones de personas que están Pero eso a comprando la gente este le da libro? igual. Es que la gente quiere es Bueno, un pero yo creo que la peligro para gente- la no es salud. Pero la gente también tiene que tener un poco Sí. de sentido común. Sí, bueno, pero cuando vendes este libro y lo ven, y cuando tú abres sus páginas y te dice que todo es saludable porque él lo ha probado con un paciente que estaba obeso y tal, ¿con qué pruebas? ¿Hay pruebas ¿Y científicas? no dice que te tienes que hacer la prueba de la acetona? Sí. No, no dice. Pero Porque eso, el porque problema puedes- el problema radica, que puedes yo tener Pero creo... si a mí me Bueno, pareció es que induce tan una- gratuito, Es que mira, induce una Una acetona. cetonia. Mira, me lo cetosis. subrayé Pero y eso- todo, vamos a ver problemas de si riñones con- con tanta pero carne y porque es tanto, un peligro problemas de público, lo riñones. tiro. Venga, tíralo. Peligro público. Bueno, Pero, venga. Carmen, perdona, me ha parecido oír que tú quieres engordar. Claro, yo Pues no hay vete, nunca ningún haz método. lo mismo que ha hecho el americano ese que ha estado un mes yendo a la McDonald's todo eso. Claro. Pero No los hace falta médicos, que vayas un mes. los En 10 médicos no días- te quieren engordar así. No, no, en no, 10 no días pueden. engordas. O sea, no quieren, porque yo ya, y no les gusta que engordar a base de comida basura. Ni de nada, porque es no un pueden. régimen más que nada de inactividad, que Toma es difícil polvorones, en mí. polvorones que son bastante sanos. Sí, pues hacen pero cosas no, buenas. es un régimen de Polvorones. inactividad difícil. Turrón. Pero bueno, yo Turrón. respecto a ese libro, Chocolate. lo que creo... Y chocolate, qué sí, sí, maravilla. de eso tomo, pero bueno, sería pararme y para eso... Yo, cuando hablo con la gente de ese libro, lo que a ellos les produce una satisfacción tremenda es que en un mes han adelgazado 8 kilos y les da igual tener los análisis, es que les da ¿Tú igual. sabes lo mal que te sientes? Me Ya, sentía pero- tan mal. a pero los es 2 la días. esclavitud del adelgazar. Fatal, ¿Cuánto fatal, tiempo lo- fatal. Bueno, enseguida lo adelgaza aplicaste la tú? gente. Yo ¿Cuánto no tiempo pude, estuviste? no pude hacerlo más de 2 días o 3 días. Solo 2 o Me 3 ¿Pero y cuánto encontré- me adelgazaste? Enseguida, Nada, es que yo qué sé, los 500 resultados son muy gramos. rápidos. Es que No, con pero las si es que no proteínas pude adelgazas continuar, inmediatamente, no pero hay pude que tomar hacerlo. verdura Era también. hor- Pero pero lo te van dice que no. introduciendo, creo que luego, Sí, bueno, al pero final, es en que la es siguiente insoportable fase. una semana solo Sí. con proteínas Bueno, y nada. el otro que ibas a Bueno, tirar lo dime. tiras luego porque ya has tirado ahora el Duncan. Ahora Vale. le toca a Juan. Vale. Vale, pues voy a seguirte a ti los pasos con lo de Indignaos y voy a tirar a Naomi Klein, que mucho antes que Indignaos es el principio nólogo, que es el que yo quería haber traído, pero bueno, tengo este otro. Da igual, se puede tirar toda Naomi Klein entera porque Sí. es la que ha inducido en la gente de cierta generación, ¿no? Y de cierta otra también, porque no tiene mucho que ver al final, esta idea de que estamos en el peor de los mundos posibles, pero es que uno de los rasgos, que ya no es el de lo que está pasando ahora, o estar inconforme con el liberalismo, o inventar excusas para no estarlo, o lo que sea, es que dice que otros pueblos están mucho mejor que nosotros y que nosotros les atacamos, ¿no? Pues esto de que el postcolonialismo, todas estas ideas un poco vagas sobre el mundo va mal por nuestra culpa. Entonces traigo contra ella... Bueno, Traigo eso es el dos- complejo de culpabilidad inducido por el cristianismo en la sociedad occidental. Totalmente, pero parte de un desconocimiento y genera unos daños. Del desconocimiento está este libro que se llama La desgracia de ser árabe, que es de Samir Kassir, un árabe, es de un árabe, que lo que le dice a Europa en este libro es ¿por qué cuando intentamos los musulmanes hacer estados laicos no nos apoyáis? ¿Por qué nos dejáis y por qué parece que eso en la opinión pública no cala? ¿No? Poco después se lo cargaron en Libia al autor, después de publicar este libro. Y es precisamente lo que decía él, siempre que sale un pensador laico en el mundo árabe, se lo cargan los fundamentalistas. Y siempre que hay una verdadera revolución laica, que ha habido varias, desde La el de siglo... Nasser. Claro, siempre hay después una oleada de fanatismo y ahí Europa no dice nada, ¿no? Ese por uno. Ese es el proceso de acción y reacción hegeliano, ¿no? Claro, claro. Y, Lo estás tirando mucho, ¿no? no, esto es lo salvo. Este es contra Naomi Klein y su idea de que Europa es el mal o Estados Unidos, ¿no? Y luego Ayaan Hirsi Ali, que es una somalí a la que Pero tú hablaron... eres un aprovechado, Juan. En cuanto te paso la palabra... Pero hablo menos de paso cada tres uno. libros. Yo esto lo he indicado y nadie me ha hecho caso. Me van a Casi decir... luego ya me saltan a mí. uno. Es que veo mucho tu programa. Pues este de Ayaan Hirsi Ali, que es peor todavía. Es una somalí que a la que hablaron el clítoris en su país, consiguió escaparse y ahora es diplomática o política en Holanda. Y entonces entró en un partido de izquierdas, pero al poco tiempo tuvo que irse a uno de derechas, o bueno, de centro liberal, porque sus tesis de sois unos irresponsables por no actuar en los países donde pasa esto, era totalmente detestada por la izquierda Hablaron europea. el clítoris sin H.
Le hablaron sin H, sí. No le hablaban, no. Aquello hubiera sido mucho más diplomático. Entonces, bueno, son dos... ¿Hablar sin H está en el diccionario? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? A mí no me suena, A yo ver, creo que no se me habla de suena. ablación. ¿No? Claro, de- eso de la Hablación, hombre, sí, hablación. lógicamente si hay La hablación hablación. tiene que haber hablar, ¿no? Pero Claro. Yo me imagino que... Es Bueno, un pues sub- le hicieron porque la no es ablación. ablacionar. Entonces, bueno, son dos libros que acusan a gente como Naomi Klein y la izquierda en general, un poco más dogmática, pues de la irresponsabilidad que tiene realmente... ¿La hay no dogmática? Bueno, claro, sí, tiene que haber, tiene que haber. Carmen Velasco, venga. Bueno, yo me voy a echar a todos los adolescentes encima y a los que no son adolescentes, porque El guardián entre el centeno. Uy, Ay, a mí me El Salinger. Lo sabía que iba a ser polémico este libro. Bueno, pues para mí sobrevalorado, está permitido, sí, sobrevalorado. Sí, sí. O sea, no Sí, no, creo que hay supervalorado. libros Sobrevalorados. creo que hay libros que reflejan la rebeldía adolescente y el paso de la inocencia al mundo adulto y que a todos nos ha supuesto mejor que este. Voy a contar una cosa bastante simbólica que también me pasó en la facultad para que veáis un poco lo que es este libro. Me lo mandaron a leer en el colegio y luego en la facultad lo tuve que volver a leer. O sea, es como para todo. Me acuerdo que un día llegó el profesor que nos daba esta asignatura, que era literatura norteamericana, años 1950, que no me esté escuchando, y bueno, nos dijo que le había sorprendido una cosa. Esto era en los años 94-95. Dice, él, catedrático, de los pocos que queda, dice, me sorprende, he leído en un dominical de un periódico de gran difusión, una entrevista, era cuando Penélope Cruz empezaba a despuntar como... Dice, le han hecho una entrevista a esta señorita y... Señora. Bueno, en Ya ese señora, momento era señorita. señorita, ella empezaba, dice, y me ha sorprendido, él no relacionaba que se puede ser, pues tener un nivel intelectual decente, y dice que cuando le preguntan sobre cuál es su libro de cabecera, ha dicho El guardián entre el centeno. Dice, sorprendente, porque claro, este es un libro, entonces, dice, y ella, pues le tenemos que dar vamos, que lo está leyendo. Bueno, entonces, yo habiendo libros, vamos a ver, en la misma, que surgen incluso todo el fenómeno, la generación beat, que son como mucho más el mismo Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Bueno, de Hermann claro. Hesse, Pero es que estás Damien, o citando sea, precisamente un libro que nace del Huckleberry Finn. pero no tiene Es- nada que ver, o sea, vamos sí a ver, a tiene- mí el sí tiene que personaje, ver. Fernando, Sí, el yo personaje... también Yo, Carmen, desde Fernando. luego, a mí me parece una obra maestra. Sí, no, no solo pues rescato, me tienes sino que que me parece una convencer, obra maestra. ¿Cuál? porque Este, a ¿no? nivel Yo de... estoy de acuerdo con Fernando. Bueno, ahora porque de verdad que A no mí lo también me encuentro, gusta o sea, no lo he mucho. Y a mí. encontrado Lo he leído varias veces. el por A qué, mí sí. porque está tan sobredimensionado este culto. Él mismo es una persona totalmente depresiva, No, o sea, él es todo lo le peor. parece mal, el mundo adolescente, el mundo, Bueno, es sus que- propios pero eso compañeros, Es que los que si la hoja... adolescentes Pero es lo normal. son así. No, Eso es no, diferente. o por lo menos muchos adolescentes Yo son así. creo que no, pero vamos a ver, Sí. ¿No te parece que es un libro extraordinariamente bien escrito? También. pero si Sí. es de Como lo lectura, está- es súper que recoge simple. la vida Mark de O sea, Twain, la profesor de- lectura no puede ser más simple, Pero es que porque está- son... yo creo que está muy bien que sea muy refleja su- simple. refleja- Porque vale, alguien va de pero vamos a ver, real. mirar, a mí me parece paradójico una cosa, o sea, él se está quejando de él es contradictorio, él critica el mundo adulto, pero vive el mundo adulto, y el único atisbo de infancia que hay es su hermana, que es todo menos una niña, es una adulta, Bueno, entonces... Nos quedan poquísimos va, minutos, no yo podemos lo tiro, enredarnos salvarlo en esto. todo. Todos los Si yo lo demás- salvaría. ¿Tú también lo salvas? Yo lo salvo el Yo bueno. también. Sí, a mí me encanta. Nada, aquí te has quedado Una sola. obra maestra, una obra Ya, maestra. lo siento, Bueno, pero vamos a ver, resistiré. nos quedan 5 minutos de programa. Tengo que dar paso a la publicidad. Vemos un ratito de anuncios y luego ya prácticamente Nos despedimos. una ronda más tirando sin argumentar, porque no Sin podemos ya ni argumentar argumentar y ni vale, discutir. vale. Los anuncios. Y hay publicidad.
todavía 10 minutos para seguir arrojando libros a ese cajón o rescatándolos a toda mecha, Silvia. Pues yo voy a tirar La campana de cristal de Silvia Plath. A mí me parece que este tipo de escritora que mezcla la literatura con su biografía y este victimismo y este explicar lo deprimida que está siempre y que después se suicidara y que se mezcle la vida con la literatura, a mí personalmente no me atrae especialmente. Me pasa un poco parecido, pasa lo mismo con Silvia Plath que con Jane Bowles, ¿no? Esta locura casi impostada, que siempre los demás tienen la culpa de su locura y que me parece que a las mujeres en general pues nos perjudica bastante, que nos hace parecer más débiles de lo que somos. Lo que pasa que yo sé que Silvia Plath es la típica escritora que a todas las mujeres de mi generación más o menos atormentadas, que les gusta escribir sobre sus desgracias amorosas y este tipo de cosas. Es un personaje emparentado con esa mujer que yo detesto y que la metería a ella en el cajón, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo. Sí, Frida Kahlo, Jane Bowles y Silvia Plath. Son tres tipos de mujeres, de artistas. Que encima tenía bigote. También, como Patti Smith, que Patti Smith me gusta mucho. Pero que son... Pues venga, tírala. Son mujeres que yo creo que son... Muy mal. Sí. Que no tengo puntería, yo que soy muy femenina. Elena. A ver, yo quería tirar a Alain Grillet, Las gomas y La casa de citas. Quería tirar también La celosía, pero no lo he encontrado porque está ya descatalogado. Es uno de los mayores exponentes del Nouveau Roman francés, que a mí me parece... Fue el que empezó, ¿no? Fue el que me empezó, sí. Fue a Nathalie Sarraute, exactamente, Butor y todos estos. Butor, que le dieron el premio Nobel, que también hay que y él es académico. Para darle el premio Nobel a Butor. Y a mí me parece aburridísimo, ilegible, una especie de frialdad que no tiene sentido, una escritura geométrica supuestamente objetiva. ¿No? Un poco en línea Beckett, claro, creo que estoy desvelando mis gustos. Me parece que está totalmente sobrevalorado. En Francia todavía se estudia esto en las escuelas. Para el programa del baccalaureat generalmente hay que estudiar una obra de él. Y a mí me parece que está totalmente sobrevalorado. No sé, si sales ahora a la calle y haces una encuesta, no creo que haya nadie en España que sepa quién es Rob Grillet en España, ¿no? En Francia sí. Sí, no, en Francia sí, claro. Así que no sé si alguien quiere salvarlo. Yo defendería La celosía. ¿Te gustó La celosía? Sí. ¿De verdad? Pues San Francisco de Asís, que digo yo. A mí me pareció horrible. San Me Pepa pareció de Asís. realmente aburridísimo. Bueno, es ponerte en un punto de vista determinado. Bueno, pues no los has tirado. Bueno, Yo sí los tiro. ¡Los dos fuera! Estáis haciendo fatal, en lugar de ir a más vais a menos. Es verdad. ¿me toca a mí? Juana, no. Ah, no, Juana. Toca a Juana. Bueno, yo voy a tirar, por supuesto, la saga Crepúsculo. No creo que tengan que decir muchas cosas de ellos. Son 4 libros, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. Bien, lo tiro porque es una historia tópica totalmente. Menos mal que no hay más fases solares en el día. Bueno, está amenazando con muchos más libros, aunque no hay fases. No hay fases, pero hay libros. Parece ser que amenaza con más. Bien, es topicazo por completo, realmente vampiros buenos, vampiros malos, pero realmente hay todos los tópicos en la vida de los vampiros como las que existen en los humanos. O sea, realmente la chica es tonta, patosa, idiota, el hombre es valiente, el vampiro es protegedor, etcétera. Protector. Exacto, en eso tienes toda la razón. Nos toca la campanilla. Protector, la campanilla. Campanilla. Es Sivan, Dios que sivan. protege, quería decir que protege, quería ir muy deprisa, que protege. Luego después está la idea de que como la escritora es mormona, bueno, pues del sexo no se habla para nada, entonces ellos son vírgenes, es un romance entre la humana y el vampiro, y luego tienen su compromiso, la boda, la luna de miel, luego el embarazo que viene un vampirito que se chupa la vida de la mujer, pero la mujer no quiere, por supuesto, abortar la vida, ante todo. Bien, lleno de tópicos hasta el final, realmente, y luego, bueno, una escritura que deja muchísimo que desear. Venga, así al hoyo. que al hoyo, pero son 4, vamos Nada, a ver cómo tira. va. A ver, uno, bien. bien. 2, Bien. bien. Bueno, pero qué bien. Oye, Son- bien, Somos bueno. nosotros los que pesados, se llaman. Que somos unas imbéciles. Muy bien. Muy bien. Cuatro, Pausa bien. solo. Esto sí que es perder y peso. quiero rescatar un libro que está lleno de imaginación,
con todas estas simplezas que hemos estado hablando, con todas estas pseudohistorias, nada de fantasía, de ficción, de complejidades. El libro Juegos de la Edad Tardía, de Luis Landero, porque realmente es una literatura real, o sea, una literatura en la cual no hay nada que sea... o sea, la imaginación y la realidad van juntas y es verosímil, y eso es difícil de llevarlo a cabo, y él lo hace. Entonces, ¿alguna opinión sobre Luis Juegos Landero? de la Edad Tardía de Luis Landero lo rescato. Este libro bien, pero los siguientes, el segundo ya no lo rescataría. Pero este está muy bien, sí. Venga, Gracias. San Pepa de Roma. San Pepa de Roma. Pues mira, voy a tirar dos a la vez, porque como ya no va quedando poco, y aunque son en apariencia muy diferentes, los voy a tirar por la misma razón, en cierta manera. Uno es Misericordia, de Pérez Galdós. ¿Vas a tirar Misericordia? No me Perdona. digas. Yo soy un amante de Pérez Dios Galdós, mío. pero este libro Hay lo he gente abordado para 3 veces, y entonces ¿Pero yo, por ejemplo, cómo? tenía mucha prevención a leer a Galdós porque con la escuela te obligaban a leerlo, y entonces siempre por esa fama de garbancero y tal. Y cuando lo empecé a leer me No sé, pareció Pepa, maravilloso. No sé si eres consciente de que acabas de perder la aureola de santidad. Pues mira, Ya no eres claro. San Francisco de Asís. Tirar Sigue, misericordia, vamos. Pues ¿no? mira, Galdós me eres encanta. inmisericorde, con Creo misericordia. que no tiene nada que envidiar ni a James ni a la gran literatura inglesa, pero Misericordia, cuando reproduce todo ese lenguaje de los pobres al pie de la iglesia y ese ambiente es muy costumbrista, yo creo que es el libro más costumbrista que A hay. mí me gusta. el A mí me costumbrismo. gusta también. Bueno, Todo depende. Galdós es costumbrista. Sí, Claro. pero hay una ambivalencia, hay Era el realismo costumbrista. por ejemplo, en Tristana, en Doña Perfecta, en todos sus libros, yo creo que hay como Henry James, hay una ambivalencia en las relaciones, una finura en el análisis de los personajes. Eso es muy externo, todo muy tópico. Yo leyéndolo Pues digo, venga. garbancero. Tira. Aquí, solo aquí, para mi gusto. Y Álvaro Mutis también, aquí tengo poemas porque no tenía la saga esa de Gavroche, el Gaviero. El Gaviero, el Gaviero. El Gaviero, esa con la gavia esa que van con el barco. Pues porque hace el costumbrismo, pero a la europea, la impostación del costumbrismo al estilo Bueno, europeo, tú pero en el río diriges Magdalena. talleres en Cartagena de Indias. Dime. Álvaro Mutis es de por allí, ¿no? Sí, me van a matar cuando vaya por ahí, me van a cerrar la puerta esta vez. Pero bueno, yo adoro la literatura colombiana, pero en este caso lo voy a tirar a la... El mejor español del mundo es el que se habla en Colombia, ¿eh? Sí, dicen que con el cubano, ¿no? En Cuba también dicen que Bueno, con en el Cuba y también en se habla Perú muy bien, también sí. se habla bien. En general, sí. en muchas partes de América Sí, se habla otras bastante no, mejor que en España. otras España, hay ya un no. speech, un taranto inglés, yo qué sé, ya una mezcla horrible. Carmen Velasco. Le toca a Juan. No, ¿sí? Sí. Tú quieres reservarte la pasarela final, ¿eh? Claro, quieres Pues ser entonces final. voy a hablar yo antes de que lo hagas tú, para dejarte que seas la última, que miedo Mira me da, los que me al quedan. contrario. Bueno, Juan. Bueno, pues Apolo Auster. Ay, Apolo, sí, Dios, que fuera, Apolo, fuera. no hay que Muy decir bien. nada. Estupendo. Sí, sí, Fuera. te Sí, aplaudimos. Y como he tardado tampoco, tiro detrás a Cursi Pamuk. rematado. Uy, Pues a Pamuk estupendo. por lo mismo. Yo también. No puedo Bueno, con él. totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo. Ya está. Hombre, a mí Estambul me gustó. Pues este que he tirado es el peor No lo libro he que he leído, no lo leído he en leído. años. A mí no. Peor que uno de Auster. Pero Auster escribe libros. Son No, documentos de pero bueno. Word. Sí, pero queda bien ir con ellos debajo del brazo. Ah, sí, sí, sí. Y con una película de Isabel Coixet. Bueno, sí, pero también se puede forrar un libro bueno con una cubierta de Auster y ya quedas divinamente. Te ¿no? quedas divinamente. Bueno, yo rápidamente, vamos a ver, voy a tirar a Juan Benet. Este Saúl ante Samuel es una de sus novelas paradigmáticas, de región, por supuesto, y a mí tengo que decir que Juan Benet, que fue amigo mío, que me parece un hombre extraordinariamente inteligente, fino, lleno de esprit de finesse, que era un ensayista extraordinario, como lo demuestra en Otoño en Madrid. En cambio era un pésimo novelista, ilegítimo, digo sí, ilegítimo, no ilegible, debéis haber pegado un campanillazo, que se empeñó en imitar a Follner. Así que el Juan Benet novelista va al hoyo y en cambio coloco en sitio de honor al Juan Benet ensayista. Quiero también rápidamente tirar al foso este impostor,
Bruce Chatwin, que es un pésimo escritor, de estos también ligeritos, que no dice nada y que además se inventaba todo lo que escribía, porque era exactamente lo contrario de un viajero. Este no es un libro de viajes, pero como si lo fuera. Ahí va Chatwin, ahora he fallado yo. Bueno, ha fallado. Y luego, bueno, antes tiraba el Indignados de Hessel, tiraba San Pedro y tiro también a Eduardo Punset, que se está dedicando últimamente, todos sus últimos libros, son libros de estos de autoayuda, lo mismo, libros en los que no se dice absolutamente nada, libros dulzones, y bueno, el título autoridad de este libro, efectivamente, eso sí, es perfecto, porque este es un libro que suministra muchísimas excusas para no pensar qué es lo que hacen las personas a las que les gusta Punset. Ahí va. Carmen. Me toca. Bueno, lo siento, Fernando. Lo siento muchísimo. Vamos a ver, hay varias ahí vas cosas. a tirar un pedazo de mi corazón. No. Entonces, hay varias cosas que no te puedo perdonar. Primero, las horas de sueño que me has quitado, porque es que me lo tuve que leer. Y aparte, mira, he llorado con películas, he llorado con música, bueno, pero nunca, de verdad, Y esto era tremendo. O sea, lo de la teoría de los afectos en música, y entonces no te perdono que me hayas quitado tiempo, porque claro, das muchísima información. Entonces no fui capaz de captarla, porque me estaba llevando por otras cosas. Entonces toda esa información que das, que es fantástica sobre, o sea, no la pude, o sea, lo he tenido que leer 3 veces, me lo he leído, y aparte para ir captando esa información que das, porque es que a mí de verdad me sobrecogió. O sea, me imagino que a ti, Carmen, escribiendo mucho más. Yo lloré amargamente, estaba escribiendo ese libro y lloraba, supongo, y lloraba. Pero claro, yo nunca he llorado tanto en mi vida como cuando murió Soseki. Le quites el placer, como dices, cuando te enfrentas con un libro, o buscas calidad estética, o buscas información, o buscas entretenerte. Bueno, pues tú a mí me has privado de esas 3 cosas, porque es que estaba emotivamente... Ya, pero lo que pasa, vamos, yo creo, a lo mejor esto es wishful thinking, y aparte parte, no lo has terminado, que son lágrimas de placer, entreveradas de sonrisas. Sí, pero claro, porque el libro poco a poco se va trocando en sonrisa. Me has quitado tiempo para leer otros libros, porque me lo he tenido que leer 3 veces para recabar información y decirme, pero si habla de Numancia y habla de toda esta mitología, que digo, eso después. Entonces, claro, me ha faltado tiempo. Entre todos los libros que yo he escrito, está inacabado. El libro más cercano a mi corazón, el libro que más quiero, no digo que sea el mejor, es ese. Más que El Camino del Corazón. Con El Camino del Corazón, son dos libros muy emparentados, ¿no? Sí. ¿Y la segunda parte para cuándo? Porque ese centro de acogidas es que no lo has terminado. Pero bueno, es que el centro de acogida es que claro, no, pero es un proyecto que tú tienes ahí y tendrías que ir ahora contándonos cómo va ese proyecto y lo tienes que escribir. Pero es que es un reto. Pero Carmen, abrir el centro de acogida de gatos Soseki requiere un talento para la gestión que yo no tengo. Bueno, pero hay gente que hay que conseguir dinero, seguro hay que hay gente que está diaria. ¿Tú, por ejemplo? Yo te ayudaría. Pues venga, si me echas una mano, yo encantada. Vamos a abrir el centro Soseki. No, por favor, no lo tiro, Y muchas gracias, eres muy gentil, de verdad, Carmen. No lo sabía, es una sorpresa. Se acabó por hoy y por lo que queda de verano Las Noches Blancas. Confío en que los autores que han ido a parar al cajón, tanto si están en el más allá como en el más acá, no se enfaden con nosotros. Un poquito de sentido del humor es cosa que siempre viene bien, sea uno escritor o no lo sea. Les recuerdo que Silvia Grijalva ha ganado el premio Fernando Lara con esta novela, Contigo aprendí, de Planeta. Que Juana Vázquez nos habla en este libro publicado por Endimión de la vida cotidiana en el Madrid del siglo XVIII. Que Elena Cosano debuta en el abrupto y asendereado territorio de la narrativa con Cándida diplomática, lo edita Algaida. Ninguno de estos libros ha ido a parar al cajón. Caso de que hubieran ido, yo rescataría los 4. Galantería obliga. Gracias a todos y a ustedes también. Que pasen un buen verano. Ojalá volvamos a vernos en septiembre. Buenas noches.